Pues buenas tardes, vamos a comenzar. Voy a presentar el documento. Si hay alguna pregunta, por favor, me pueden interrumpir, no hay problema. Yo ya no las voy a ver. Entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí, profesor. Sí. Correcto. Perfecto. Entonces ya estamos en el módulo 2, que tiene por título Recolección de datos en la UCA Estadística Descriptiva. Mi nombre es Jorge López Marcial. Y el propósito de este módulo es comprender la definición de estadística y su utilidad, así como analizar la recolección de datos, en donde podrá clasificar los datos para obtener la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la relativa y la relativa acumulada, haciendo representaciones gráficas y tablas de frecuencia. La importancia de la estadística, pues, es que ayuda a diseñar el esquema de búsqueda y registro de información para describirla y analizarla con facilidad. Y mediante estimaciones obtener conclusiones que enriquecen el conocimiento de la realidad y tomar decisiones mejor informados. Estadística es útil no solo en aspectos sociales, sino que también sirve para todo tipo de investigación científica si se tiene en cuenta que los datos estadísticos son el resultado de varias observaciones de las cuales se resume la información para explicarla mediante las tablas y gráficos. La estadística, así pues, no es útil exclusivamente para el análisis de los resultados, sino que debe considerarse una parte integrante del método científico que se aplica en diferentes fases de una investigación para facilitar que se alcance el objetivo deseado. Esto, nada más entre paréntesis, seguramente ustedes lo van a usar, por ejemplo, cuando hagan su tesis de licenciatura. Y estas son algunas de las fases de una investigación en las que interviene la estadística. Por ejemplo, la selección de la variable de respuesta, definición de los criterios de selección de la población de estudio, la elección de la técnica de selección de los sujetos, cálculo del número de sujetos necesarios, y así, etcétera, hasta llegar a una interpretación de esos resultados. La estadística se diferencia en dos. Por un lado está la descriptiva y por otro lado la inferencial. La estadística descriptiva permite organizar, presentar, sintetizar la información y es fundamental en la revisión de los datos recogidos en un estudio para asegurar su calidad y la validez del análisis posterior, así como para describir las características de los sujetos estudiados. Por otro lado, la estadística inferencial permite establecer conclusiones referidas a poblaciones a partir de los resultados obtenidos en muestras. Su aplicación en la fase de análisis tiene dos finalidades principales: evaluar la variabilidad aleatoria, que es la que veíamos en la sesión anterior, y controlar los factores de confusión. Bien, para representar estos datos
se usan tablas en una representación tabular de frecuencias. La representación tabular de frecuencias es una herramienta fundamental en estadística descriptiva. Permite organizar y resumir datos en diferentes categorías, mostrando la frecuencia con la que cada valor se repite. Existen varios tipos de tablas de frecuencias, cada una con un propósito específico y que se adapta a diferentes conjuntos de datos. Así pues, tenemos que las tablas pueden trabajarse de dos maneras. Una es simple, una tabla simple, así se le llama. Generalmente se ocupan para datos cualitativos o cuando sus cantidades son números enteros. Y ahí en las imágenes pues está un ejemplo o dos ejemplos de estos formatos en donde se clasifican los datos de acuerdo a las columnas que nos dicen el valor de la variable, o sea, son los datos, o en el contenido nuclear le llaman clases. Después está la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Y así de esta manera podemos ir agrupando los datos que obtengamos de acuerdo a un análisis, una obtención de datos que puede ser de diferentes maneras. Bien. La siguiente forma de tabular es por medio de rangos. Estas se agrupan los datos en intervalos. Generalmente se ocupan cuando la diferencia entre dato menor y mayor es muy grande, o para datos con decimales. Y esta es una imagen de una tabla de este tipo, en donde están los intervalos, a lo que le llaman marca de clase. Ahorita vamos a ver eso. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, bueno, y faltan más columnas, ¿no? Falta la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa, y lo vamos a ver viendo ahorita. Distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencia es un resumen tabular de datos que consiste en describir numérica y gráficamente la forma y composición del agrupamiento del conjunto de datos. La distribución de frecuencias puede realizarse para una o más variables. En el caso de una variable se denomina distribución univariada. En el análisis de dos variables se denomina distribución bivariada. Y para más de dos se denomina distribución multivariada. Veamos un ejemplo. Esto se llama una tabulación simple. Ahora con el tema que se acerca el Campeonato Mundial de Fútbol, quise agarrar este ejemplo que viene un poquito al caso el tema. Entonces dice que cada 4 años los equipos de fútbol de todo el mundo compiten en la Copa del Mundo. La siguiente lista muestra el número de goles en el juego final por el campeonato de cada Copa del Mundo que se jugaron entre 1938 a 2014. Entonces, abajo están los años en que se jugó la final de esos campeonatos de Copa del Mundo, de 1938 hasta llegar a 2014. Y entonces
tenemos un conjunto de datos ya investigados, obviamente. ¿Cuántos goles hubo en cada uno de sus partidos? Y de forma pues aleatoria salieron estos datos. Entonces habría que ver que son que 3, 4, 5 por 4, 20. Y aquí tenemos los años, 3, 6, 8, 10, 18 son 20 fechas. Entonces no nos falta ninguno de esos datos. ¿Sí me siguen? Sí, profesor. No, no hay duda. Bueno, seguimos. Entonces, con ese conjunto de datos, podemos hacer esta tablita. De forma descendente, podemos poner el número de goles. El menor es el 0, obviamente, y después ya seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 7 goles, porque vemos que el número menor es el 0 en estos datos, el número mayor es el 7. Y después vemos a la derecha la frecuencia en que se repiten este número de goles. Así que cuando hubo 0 goles, nada más hay un dato. Cuando hubo un gol, hay 3, 1, 2, 3. Cuando hubo 2 goles, hubo 2 veces, en 2 ocasiones. ¿Verdad? Aquí están. Luego, cuando hubo 3 goles, 1, 2, 3. Me falta uno. Cuando hubo cuando hubo 3 goles, 1, 2, 3, 4. Perfecto. 4 ocasiones. Es que me brinqué aquí. Cuando hubo 4 goles, hubo 3 en 3 ocasiones. Cuando hubo 5, fueron 3 ocasiones. Cuando hubo 6 goles, fue en 3 partidos. Y cuando hubo 7 goles, fue solamente en un partido. ¿No? Entonces, esta es la frecuencia con la que se repitieron estos marcadores o estas cantidades de datos. Bueno, seguimos. Esta ya es la tabla, la tabulación simple de esos datos. Vamos a ver cómo se conforma. Aquí aparecen los goles que ya habíamos visto del 0 al 7, que son nuestros datos. Luego, las veces en que se efectuaron, aquí están, ya lo habíamos visto en la imagen anterior, 1, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 1. Y podemos nombrarlos como F1, F2, F3, hasta el F8. Y F quiere decir frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el dato. ¿Ok? Bueno, después en la siguiente columna, perdón. Si sumáramos estos datos, 1, 3, 2, 4, 3, etcétera, nos da 20, que es la sumatoria de esta frecuencia absoluta. 20, pues es el número de partidos que hubo. Me regreso. Aquí están los 20, las 20 fechas. Entonces, aquí vamos. La siguiente columna es frecuencia absoluta acumulada es F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Y no es más que la suma de las veces de una forma ordenada.
Por ejemplo, en el primer dato empezamos con 1, que es este. Empezamos con 1. Y el siguiente dato es, aquí nos dice que es F1 más F2. O sea, este más este nos da 4. El siguiente sería, como dice aquí, no sé si ven mi cursor que estoy señalando. Sí, sí lo vemos. Bueno. Entonces el siguiente dato resulta de F1 más F2 más F3. O sea, F1 más F2 más F3 me da 6. Pero también otra forma de obtener este dato, es este anterior resultado más este me da 6. Entonces el siguiente sería 6 más 4 es igual a 10. Siguiente es 10 más 3 es igual a 13. 13 más 3 es igual a 16. 16 más 3 es igual a 19. Y 19 más 1 es igual a 20. De tal manera que ahí hemos conformado la frecuencia absoluta acumulada. Y al final, bueno, pues coincide el 20 con la sumatoria que ya habíamos tenido. La siguiente columna es la de la frecuencia relativa, FR se le nombra. Y esta frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre la sumatoria. Esto es, por ejemplo, el primer dato sería 1 entre 20. .05 sería el resultado. Luego, 3 entre 20 me da 0.15. Y así sucesivamente vamos obteniendo estos datos de frecuencia relativa. Ahora, hay veces que nos dan 3 decimales o más decimales. Puede ser que pongamos 3 decimales. Perdón, ¿alguien quiere entrar? Bueno, entonces continuamos. Estamos aquí en la columna de frecuencia relativa. Entonces comentaba que es probable que nos resulten cantidades con 3 decimales o más. Pero al final, para comprobar que estamos en lo correcto, sumamos todo y nos debe dar 1 o un número muy cercano al 1, como 0.99 o 0.998 o 0.98 podría ser también. Y estamos bien, o sea, no es que estemos mal. En esta ocasión, pues a mí me resultó 1. Y por último, la frecuencia porcentual es multiplicar
la frecuencia relativa por 100. Entonces, estas cantidades, al multiplicarlas por 100, obtenemos estos resultados. Y sumándolos para comprobar, nos debe dar el 100%. ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta? No, profesor. Ok. Bueno, esta tabla se llama de tabulación simple. Veamos ahora otro ejemplo, la tabulación en rangos. Sigo con el tema del fútbol. Las edades de los jugadores de la Liga Infantil de Fútbol son los siguientes. De estos jugadores infantiles hay de 16, de 12, de 4, de 6, de 5 años, de 7, de 14, de 13, así. Estos son mis datos que obtuve al investigar qué edades tenían estos muchachos que juegan fútbol. Y esta es la tabla que puedo hacer con los rangos o intervalos. Aquí puse los datos que tengo ya de manera distintiva, porque ahorita a la hora de explicar quiero que me sigan, pero son los mismos, las mismas cantidades. Bueno, para hacer esta tabla se necesita una secuencia. Entonces, en primer lugar, tenemos que obtener el rango. En segundo lugar, tenemos que obtener el número de intervalos o casillas, o también la regla de Sturges, podemos mencionarla. Y se le nombra K al rango, pues se le nombra R mayúscula. Y por último, en tercer lugar, la amplitud, que es la A mayúscula. Ese sería el orden para empezar a hacer esta tablita. Para obtener el rango, tengo que irme primero al dato máximo y restárselo al dato mínimo. Entonces, revisando estos datos, obtengo que el dato máximo es el 20 y el dato mínimo es de 4. O sea que aquí entre las edades de los muchachos, el mayor tiene 20 años y el menor tiene 4 años. Entonces, el rango será 20 menos 4 igual a 16. Ya obtuve el rango. Ahora voy con el número de intervalos. Para esto se aplica una regla que le llaman de Sturges, que es K igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. ¿Qué es n? Pues es el número de datos que tengo. Entonces yo conté aquí que, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32. Entonces sustituyo n por 32. Entonces sería logaritmo de 32. Para hacer esta operación, pues se necesita una calculadora científica, pero si no la tienen, bueno, otra forma si no la tienen físicamente, otras formas sería en la misma computadora. Ahí también hay una calculadora,
científica. Esa sería una segunda opción. Y una tercera opción es que me vaya a Google o a la inteligencia artificial, copie estos datos, perdón, ya me pasé. Copie estos datos y pregunte el resultado. Y ahí me sale automáticamente este resultado. En este caso es 5.96. Pero para los fines de esta tabla debo aproximarlo al número siguiente, entonces sería igual a 6 mi resultado de número de intervalos. Por último, la amplitud se obtiene de dividir el rango entre el número de intervalos. Esto quiere decir que es igual a, en este caso, 16 entre 6. Obtengo 2.6 y también esta cantidad la aproximo al siguiente, que es 3. Entonces ya tengo rango 16, número de intervalo 6 y amplitud de 3. Vamos a ver cómo se aplican en la tabla. Entonces, los intervalos. ¿Alguien me quiere decir cómo obtuve este intervalo, este primer intervalo? Que va de 4 años a 7 años. O sea, la edad mínima le sumó los 3 que nos salió en la fórmula. Ajá. Termina la idea. Y luego en el siguiente, bueno, empezamos en la edad que nos quedamos y le vamos sumando 3 a cada uno. Así es. Así es. Entonces, el primer intervalo empezamos con el dato menor, que es 4. Aquí lo habíamos señalado. Y le sumamos 3, que es la amplitud. Y nos da Sí, es lo que no sabía, no me acordaba que era perdón. Ajá. Después el siguiente dato, pues repetimos 7 más la amplitud nos da 10. Y entonces así seguimos obteniendo los siguientes datos con esos intervalos. ¿Ok? Ya conformamos la primera columna. Estos son nuestros intervalos. Luego viene X, que es igual a la suma de intervalo a la mitad, o sea, entre 2. Entonces, el primer dato se obtiene de 4 más 7, o sea, la suma del intervalo. Tengo que sumar estos. ¿Me da qué? 4 más 7, 11. 11. Entre 2, 5.5. Y lo escribo. Y entonces el siguiente dato sería 7 más 10. Entre 2 me da 8.5. Y sucesivamente. Entonces 10, el que sigue, 10 más 13 me da 23. Entre 2, 11.5. ¿Sí me siguen? Sí. Y Sí, profesor. terminamos con el último, 19 más 22 entre 2 me da 20.5. Ok,
La siguiente columna, que es el número de veces de los datos. A ver cómo obtuve estos datos. Nuevamente es las veces. Ay, no. Ah, sí. De las edades de los chicos, ¿no? Ya me estoy yendo. A ver, otra vez, por favor. Rita habló, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, Bueno, no sé si estoy en lo cierto, pero son las veces que se repiten las edades de los chicos, como en la otra tabla. Ay, es que apenas alcanzo a ver la tabla, profe. Ah, la quité, perdón, disculpa. No se Ya, a ver, preocupe. ahora sí. A ver, entonces la primera cantidad, ¿cómo se obtiene? Mm, Por ahí vas a ver. ya me volví a perder porque. Mm, mm, mm. Dice aquí que F es igual al número de veces de los datos. Ajá. Entonces, el intervalo es de 4 a 7. ¿Qué datos tenemos entre 4 y 7? Pues tenemos el 4, el 5, el 6. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Entonces, si los empezamos a ver aquí, ¿cuántos son esos datos? Entonces sería 1, 2, 3. Perdón, el 7 no se escribe porque va a estar considerado acá, En en otro. este intervalo. O sea, Ajá. no se considera. Entonces nada más consideramos el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Entonces aquí Ok. sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. ¿Sí me siguieron? Entonces escribo 6. El siguiente dato de este intervalo sería el 7, el 8, el 9 y el 10 no, porque el 10 ya va a estar considerado acá. Entonces sería buscar cuántas veces hay 7, 8 y 9, las edades de 7, 8 y 9. Entonces nos vamos aquí a nuestros datos y es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, este no, ¿verdad? 5. Pues ya me resultaron 5 y aquí tengo 6. Vamos a ver. Sería el 7, el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sí, ahí están los 6. No sé si los visualizaron. Sí. Y entonces, para el siguiente dato, nos vamos aquí en este intervalo que es de 10 a 13 y consideramos únicamente el 10, el 11 y el 12. El 13 no, porque lo vamos a considerar en el intervalo siguiente. Y entonces ahí obtuvimos 7 veces. Entonces, a ver, vamos a ver es que 10, 11 y 12. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me faltó uno, ¿verdad?
A ver, otra vez. Oh, Es 12, 11, ¿ya los vieron bien? ¿Ya los vieron 10. Sí, siete? sí, porque hasta con los colorcitos los diferenció, sí. Ah, sí. Pues es con los colores, por eso los diferencié así. Ah, Entonces, ok. Entonces, 10 a 13, pues son los cafés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y el siguiente, bueno, vamos al último, 19, 19, 22, el intervalo. ujú. Sería el 19, 20 y 21. Y ahí sí ya consideramos el 22, porque ya es el último, ¿no? Entonces, a ver, aquí está el 20 de color azul. 1, 2, pues nada más. Ah, no, y el, No. a ver, 1, Los dos 19 y el 20, ¿no? y aquí está, 3. Son los de color azul, pero pálido. Y aquí se ponen. Y de igual forma los nombramos. Este dato es F1, el que sigue F2, F3, F4, se llegará a F6. Para nuestra comprobación, sumamos estos datos, estas cantidades, y a mí me dio 32, que son los 32 datos que tengo aquí. Entonces, esa es una forma de comprobar que estamos bien. Bueno, la siguiente columna, que es FR, frecuencia relativa, aquí está la formulita, es igual a, aquí está repetido esto, es igual a F entre la sumatoria. Entonces, nos vamos a F, la primera sería 6, entre la sumatoria, que es 32, me da el primer resultado, 0.18. El siguiente dato, nuevamente F entre la sumatoria, me da 0.18. 7 entre 32 me da 0.22. Y así, nuevamente para comprobar, sumamos todos los datos y me debe dar 1 o acercarme al 1 para comprobar que estamos bien, que vamos en lo correcto. Por último, la última columna, F, es igual a 6 más 6 es igual a 12. ¿Qué significa eso? Que vas a sumar la primera frecuencia más la F1 más la F2. Sí, puede ser. Y luego para obtener el 19, La F2 más la F3. Bueno, o sea, lo que salió del 12 más la F3. así es. O es la suma de estos tres. Y aquí está ya la frecuencia acumulada, ¿verdad? O como dices, 12 más 7, o las 19. Y la siguiente podemos sumar 6 más 6 más 7 más 7 y me da 26. O 19 más 7 es igual a 26. Y así obtengo la frecuencia acumulada. Los nombres, bueno, perdón, ya los habíamos visto aquí. La F minúscula es frecuencia absoluta.
la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, la FR es frecuencia relativa, y también podríamos sacar la frecuencia porcentual en la última tabla. Si la necesitamos, ya podríamos... ¿Cómo se encuentra la frecuencia porcentual? La frecuencia, que es el 6 entre 100. No. Pero ¿cuál? Aquí hay... La mayúscula, que es la frecuencia. Ahí. A ver. Aquí está. Es La la frecuencia frecuencia absoluta relativa. acumulada. Es, a ver, observa cuál es. Sí, ya ve. Relativa. Es la relativa. Entonces, para obtener la frecuencia porcentual, podemos multiplicar la frecuencia relativa por 100 y así obtenemos los resultados. ¿Ok? ¿Se les hizo difícil? Un poquito. Bueno. Entonces, lo que seguiría después de estas tablitas es representarlas en forma gráfica. Para esto hay varios tipos de gráficas que se pueden hacer, y estos son los nombres de algunos de ellos. Está el histograma, el polígono de frecuencias, el diagrama de barras, la gráfica de dispersión, la gráfica de barra 100% y gráfica circular, y la ojiva. Entonces, podemos escoger la que mejor nos interprete nuestros datos y también que visualmente nos ayude a entender cómo se están comportando esta clasificación o este desglose que hicimos en las tablas. Y bueno, tiene que ver mucho también el uso de colores, el uso de una gama adecuada de tonos, de tonalidades, de letras. Ya es una expresión gráfica que nosotros tenemos que diseñar para que nuestra gráfica sea, primero, llamativa, ¿verdad? Que cause la atención. Y también, eso es indudablemente, que sea fácil de comprender, de entender. Sí, hay gráficas que escriben los datos muy chiquititos, que apenas sí se ven. Esa sería, perdón, una dificultad para leer esa gráfica. Entonces los datos deben ser legibles, las cantidades, las palabras que pongamos deben ser legibles. Hay unos videos que están en el contenido nuclear que sugiero que los vean, y ahí van a ver cómo se construyen este tipo de gráficas. Pues, por mi parte es hasta aquí, lo dejamos, pero si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto, con mucho gusto. Hasta ahorita no, profesor. De momento no, profesor. Tal vez en el desarrollo, muchas.
Bueno, es indudable que hay que atreverse a jugar con estos datos, con estas tablas. Y claro, si surge alguna duda, con mucho gusto, ahí está el foro de dudas o mi correo, con mucho gusto vamos a atender cualquier pregunta o comentario. Bueno, Gracias. vamos a presentar bueno, voy a dejar de presentar Quiero que veamos un poquito lo que es las escalas de evaluación. En este módulo van a ser 2 actividades que tienen que hacer. Uno es el foro integrador y el otro es la que se llama tarea auténtica. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Sí, nada más que muy pequeñita. Muy pequeñita. Y así. Creo que un poco mejor. Gracias. Bueno, esta es la escala de evaluación para el foro. Y estos son los criterios que uno contempla. Son 4, que de hecho son los mismos que se consideraron en el foro del módulo 1. El primer criterio es la profundización del tema. Criterio 2 es el dominio del tema. El tercero es la argumentación y el cuarto es el enriquecimiento de la discusión. Entonces, el primer criterio es que explica las diferencias entre la estadística descriptiva e inferencial. Yo lo que les recomiendo que aparte de lo que ahorita hemos visto, repasado, investiguen en otras fuentes estas diferencias entre estadística descriptiva e inferencial. No se queden con una sola idea, sino que amplíen un poquito más su información. Después, el segundo criterio es el dominio del tema. Dice que explica paso a paso el procedimiento para llegar a los 2 gráficos solicitados diferentes a los materiales de apoyo. El criterio de evaluación 3 es la argumentación. Responde con argumentos sólidos y bien fundamentados a las preguntas: ¿qué es una frecuencia absoluta? ¿Para qué sirve la frecuencia relativa? Explica las diferencias entre diagrama de barras e histograma. Expresa sus ideas de forma clara y bien estructurada utilizando lenguaje técnico adecuado, con correcta ortografía y sintaxis, incluyendo al menos una cita textual y fuentes de consulta en formato APA, 7ª edición. Algunos de ustedes les hice pues no corrección, sino les subrayé ahí algunas palabras que no se fijaron que estaban mal escritas.
Eso es muy importante. Ahorita no es tan grave, pero conforme ustedes vayan adelante en su licenciatura, deben corregir eso, las faltas de ortografía y también, pues, la sintaxis. Ahora, no sé si pudieron ver el documento del manual APA séptima edición que les envié, si pudieron, si tuvieron oportunidad de revisarlo. Ahí vienen ejemplos muy claros de cómo se debe citar y cómo se debe referenciar, dependiendo el tipo de documento que están utilizando. ¿Sí lo vieron? Sí, lo empecé a leer y pues sí hay que estarlo repasando, ¿no? Como Sí, hagan de cuenta que para cualquier actividad deben tener a un ladito ahí su manual para consulta. Por último, el enriquecimiento de la discusión, que es el cuarto criterio, que es que retroalimenta de manera constructiva la participación de al menos dos de sus compañeros o compañeras, colocando un resumen del trabajo de los dos compañeros y nuevas aportaciones que pueden incluir ejemplos o citas textuales, conceptos, temas, reflexiones, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto es para el foro integrador. Vamos a ver. La escala de evaluación de la segunda actividad, que es la tarea auténtica. Y bueno, la escala es la misma. Digo, la escala de evaluación tiene 4 criterios. No, son 3 criterios nada más. El primero es la profundización del tema, el segundo es el dominio del tema y el tercero es la comunicación escrita y normas APA. En el primero es la profundización del tema, en donde interpreta correctamente las tablas y gráficos solicitados, demostrando comprensión de los datos, formulando conclusiones relevantes y explicando la importancia de los diagramas y tablas en la toma de decisiones. Explica los factores de la informalidad en México brevemente, incluye elementos importantes para su comprensión. El criterio 2, dominio del tema, elabora correctamente las tablas de frecuencia con intervalos, explicando cómo se determina el número de clases. Aquí le llaman clases a los datos, a los intervalos que vimos. Y elabora correctamente un histograma, un polígono de frecuencia, ojiva y diagrama circular de acuerdo a las instrucciones. Por último, comunicación escrita y la aplicación de las normas APA presenta la información de manera clara, estructurada y coherente, con buen uso de la gramática, ortografía y sintaxis, empleando un vocabulario técnico adecuado. Aplica correctamente las normas de citación y referenciación en formato APA séptima edición. Incluye al menos una cita textual en formato APA séptima edición.
¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? No. No, Bueno, quedamos que el lunes es el día en que máximo me lo pueden mandar. Si ustedes quisieran enviarme un borrador, digamos, de pues de su trabajo a mi correo para ver cómo van, con mucho gusto, antes de subirlo a la plataforma. Y ver si tienen alguna duda en la construcción de las tablas. Si hubiera alguna duda, pues me preguntan. ¿Ok? sí, profesor, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar lista. La vez pasada a Analí le puse un punto, pero no sé si alguien más participó, no me acuerdo. Aquí somos adultos estudiantes conscientes. Veamos entonces, Rita González, es la primera que estoy viendo. Sí, profesor, presente. Asistencia. ¿Quién más? A las demás no las veo. Analí Bocanegra. Ok, Bocanegra Quiñones. De acuerdo. ¿Quién más? Susan Orozco. Orozco. Coronel Susan. Sí. Oiga, usted no estuvo la vez pasada, ¿verdad? No, no me pude conectar. Ok. Bueno, es que tengo que hacer un reporte de los que asisten. Bueno, en esta ocasión, Rita lleva un punto. ¿Quién más participó? Rita, aquí está. Ok. ¿Hay alguna duda, pregunta? No por ahora. No. Ok. Bueno, pues les deseo éxito en sus actividades de este módulo 2. Los estaré revisando. Por cierto, del módulo 1 ya evalué a todos. Bueno, sí me faltan algunos, perdón, que extemporáneamente mandaron su actividad. Esos me hacen falta. Quedo en espera de sus actividades para retroalimentarles. ¿De acuerdo? Sí, profesor, muchas Bueno, gracias. ¿alguna última pregunta? No, no hay nada. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Bueno. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.